Bienvenidos al Hotel Jorge Juan con Javier Aznar, un podcast de Vanity Fair y Seagram's. Hoy tenemos de invitado en el hotel a Pedro Bravo. ¿Cómo estás, Pedro? Pues muy bien y muy feliz de estar aquí contigo en el hotel. Acabas de publicar un libro que se llama Silencio, entre exclamaciones, Silencio. Es un manifiesto contra el ruido, la inquietud y la prisa. Sí, es, como tú has dicho, entre exclamaciones, primero porque es un manifiesto y quizás también porque entre todo el ruido yo vengo a hacer un poquito más de ruido. Al final sacar un libro y dar tu versión de las cosas es, en el fondo, sumarte al ruido que todo el mundo está diciendo lo que quiere o piensa que tiene que decir. Yo me lo pensé mucho, yo he sacado más libros, como sabes, y pensaba, si yo estoy en el silencio y la tranquilidad, igual esto me intranquiliza y me da inquietud. Pero bueno, pensé que después de años leyendo, investigando sobre el tema, que era un tema del que estaba bien hablar. Y estaba bien hablar un poco desde la provocación por una parte, pero también desde el pensamiento filosófico, no mío, que yo no soy filósofo, pero a partir de gente que ha pensado sobre esto, un poco análisis también de datos y de hechos, y también, por qué no decirlo, desde una posición política, entendida como política, como visión del mundo, ¿no? Bueno, has escrito también antes, que lo mencionabas, un libro que se llama Exceso de equipaje sobre el turismo, Sí. ahora sobre el ruido en las ciudades. Te propones temas complicados, de difícil solución. El turismo es muy complicado, yo siempre lo digo, y el ruido también es un tema muy delicado para tratar o muy de difícil solución. Y de hecho tú lo cuentas, que no buscas grandes soluciones, sino pequeños remedios. Sí, se da por sentado que los que escribimos libros, cuando escribimos ensayos, y por tanto hablamos de temas específicos, aunque sean temas amplios, como en este caso es el del ruido y el silencio, o por lo menos como yo lo concibo, se da por sentado que tenemos que tener la solución a los temas que planteamos. Yo, para empezar, me gusta mucho más hacerme preguntas que tener respuestas. Creo que uno, cuando se plantea escribir un libro de ensayo, en este caso, está en una posición de apertura cuando se hace preguntas y por tanto está absorbiendo información y pensamientos previos, que creo que es la posición del ensayo. Y por otro lado pienso que son temas, como tú has dicho, muy complejos, que probablemente no haya una única solución, y no sé si hay alguna en cualquier caso, porque el mundo es complejo no desde hace 5 minutos, sino desde el mundo, digamos, de la especie humana, sino desde hace mucho tiempo. Y luego también porque como un escritor, que en general somos personas precarias que sacan tiempo de su vida personal o profesional para escribir libros, porque casi ninguno vivimos de esto, cómo se nos exige tener soluciones cuando los temas son complejos y nosotros tenemos que dedicar ese pequeño tiempo, ¿no? Que aunque le echemos ganas y dedicación, pues hombre, si tuviésemos la solución a la quiniela del domingo, pues estaríamos igual en otra cosa, ¿no? Sí, yo puedo comprender un poco que la gente busca a veces soluciones, ¿no? O propuestas o ideas, al menos, o pequeños remedios, como tú dices, porque si no podemos caer en lo de todo mal, ¿no? Que esto, todo mal. O sea, estos artículos ahora que juegan precisamente con el ruido, ¿no? Con la crispación, con señalar todo lo que está mal y quejarse, ¿no? Y hacer como el emoji este, cogerse de hombros y decir, mira, es que esto todo se va al garete, todo es apocalíptico. Y me gusta que al menos haya pequeños remedios o intentos o pequeña búsqueda al menos de eso. Yo creo que lo que has dicho al final es muy interesante, pequeña búsqueda. Yo cuando me planteo los ensayos es, como te decía, desde las preguntas, con la intención de compartir la mirada que yo adquiero a partir de la investigación, tanto de datos, de hechos como de pensamiento, con las personas que lean el libro, ¿no? Y esa es una búsqueda común. Es decir, si yo diese las respuestas, estaría cerrando la mirada y la búsqueda. Si diese unas respuestas muy cerradas y si lo que hago es dejar abierta un poco las preguntas,
dando algunas líneas de respuesta, pero compartir esa búsqueda me parece, primero, la relación sana con un lector o con los lectores, y luego la relación sana con la complejidad del mundo o del universo, ¿no? ¿Ahora tú crees que vivimos en un mundo excesivamente ruidoso o es un problema que nos ha acompañado siempre? Porque, bueno, de hecho, me acordaba de esa frase de Pascal, ¿no? La de todos los problemas de la humanidad vienen de la incapacidad de un hombre para estar en silencio en una habitación. Y esto lo escribió en 1623. Entonces, yo no sé si es un tema que siempre nos ha preocupado y ha ido escalando hasta un ya nivel insoportable como es ahora, o ha sido así siempre, el ruido es una guerra perdida. Aclarar primero que cuando yo hablo de ruido en el libro, hablo de ruido físico, es decir, del ruido sonoro, pero también, digamos, del ruido mental, ¿no? De lo que podríamos llamar inquietud, e incluyo la prisa, por eso es el manifiesto contra el ruido, la inquietud y la prisa. La prisa es la velocidad, digamos, a la que la aceleración cada vez más rápida, con perdón de la repetición, a la que nos vemos abocados, ¿no? Entonces, yo creo que el silencio, tanto el sonoro como el de la inquietud mental, ha sido una búsqueda constante en la historia de la humanidad, es la búsqueda de la tranquilidad. Frente a exigencias de todo tipo, primero las mentales, nuestro cerebro funciona provocando ruido mental, la red neuronal por defecto es eso que nos hace estar saltando de un pensamiento a otro constantemente, pensamientos muy basados en el yo y en el qué pasará mañana, qué pasó el otro día, en ese análisis constante de la realidad que a veces confundimos con la propia realidad, ¿no? Eso es un funcionamiento natural del cerebro que la neurociencia tiene muy, muy localizado ya, pero que desde hace miles de años ya hay los místicos, los meditadores en las escuelas orientales y mucha otra gente ya estaba un poco retirándose de ese ruido mental. Y el ruido sonoro hecho por el humano, por el hombre, viene principalmente de la revolución industrial. Lo que pasa es que desde la revolución industrial a esta parte, digamos que el progreso se ha relacionado siempre con diversas formas de ruido que ahora ya no son solo sonoras, sino desde los tiempos también de la revolución industrial con los medios de comunicación, son también de otro tipo de inquietudes, ¿no? Esto que ahora se habla tanto de la economía de la atención no nace ahora con lo digital y las redes sociales, nace con los medios de comunicación y con las fake news existen de toda la vida. Sí. Nos podemos acordar de cómo se inicia la guerra de Cuba a partir realmente de una competencia entre dos grandes grupos periodísticos y con mentiras, digamos, fake news ya en aquellos años. Y eso es ruido mental. Lo que pasa es que ahora medios de comunicación, medios o canales se han multiplicado con toda la presencia de las redes sociales, pero también las plataformas de streaming, los propios podcasts, etcétera, etcétera. A mí no me metas, ¿eh? A mí no me metas, No, a este no, porque es un sitio pausado en el que se habla y se escucha con calma. Pero incluso nosotros mismos, cada uno de nosotros, somos pequeños medios de comunicación que estamos vendiendo, con perdón, una burra, ¿no? Sí, tu marca personal, ¿no? Que eso es la claro. marca personal que tú hablas contra el yo, ¿no? Contra esa obsesión que tenemos ahora por ser pequeños emprendedores de nosotros mismos. Claro, entonces lo que sí creo es que ha aumentado mucho la cantidad de ruido, tanto en lo sonoro, en las ciudades cada vez hay más coches, a pesar de que hay esta lucha, digamos, por echar los coches de las ciudades, pero sigue habiendo muchos, y cada vez, sobre todo, hay más inquietud que no va solo del fear of missing out que dicen los americanos, ¿no? El miedo a perderte algo, sino también va en función de que eso, que tienes que hablar de ti mismo, estar pendiente de las redes, a ver qué serie vas a ver qué no sé qué. Y luego también, Javier, el modelo económico nos lleva un poco con la lengua afuera. Esa es la verdad. Es decir, cada vez es más difícil, ya que hay miles de factores, algunos de los cuales yo hablo en el libro, que tienen que ver con el precio de la vivienda, con el precio de las cosas, en el que vamos un poco con la lengua afuera, y eso es inquietud. Entonces, a ese ruido mental que te hablaba antes, que ha existido siempre, porque nuestro cerebro funciona así, le vas metiendo condimentos, digamos, de las condiciones sociales y económicas, y la realidad es que yo creo que ahora, más que nunca, estamos en lo individual y en lo colectivo muy intranquilos. Y bueno, no hace falta más que darse una vuelta por la vida, por ver la polarización, un poco de las discusiones, cómo se mantienen en dos frentes en los que no hay un término medio donde encontrarse, porque la gente no escucha, solo habla, o no escucha, digo, como escucha activa, y ver también cómo la mayoría de la gente que conocemos, y probablemente nosotros mismos, pasamos
en cualquier momento del año grandes momentos de inquietud, por no hablar de los temas de salud mental, que se habla mucho de la gente joven, de los adolescentes, pero yo creo que todos conocemos gente que está petando. Sí. Hay muchos temas ahí que tocas muy, muy, muy interesantes también, pues desde lo de la economía de la atención y cómo citas a un estudio que dice que ahora tenemos la atención de un pez, ¿no? Sí, De los 9 segundos. Es un libro de un autor francés, Bruno algo así. Bruno Patino, que con ascendente español. Creo que se llama La civilización de la memoria de pez, lo digo de memoria. Y fíjate, creo que es en 9 segundos nuestra capacidad de atender. Y habla también de cómo los días ya no tienen 24 horas, sino que si sumas todo lo que hacemos a la vez, o pensamos que hacemos a la vez, porque realmente no podemos hacer dos cosas a la vez, los días realmente con las cosas que hace o que queremos hacer se alargan a mucho más, lo cual no es una cosa natural, ¿no? Esto que decía que no podemos hacer dos cosas a la vez, se está demostrando también en la neurociencia que no somos multitask, que cuando estamos haciendo dos cosas a la vez, nuestra atención, y para mí la atención ya verás a lo largo de la entrevista que es un concepto muy importante, nuestra atención tiene que saltar de un lado a otro y cuando salta, pierdes cosas por el camino, ¿no? Y cuando saltas de uno a otro, pues en este caso es la memoria de un pez volador, ¿no? Cómo vuelan estos peces voladores, ¿no? Que van casi planeando sobre el agua sin estar en ningún sitio. Pues de alguna manera nosotros estamos todo el día así. A ti también te ha afectado mucho, porque a mí mucho, ¿eh? Yo cuando estoy leyendo, me lo noto especialmente cuando leo, me quiero parar para apuntar una idea o algo para el podcast. Con tu libro, sin ir más lejos, me quiero apuntar una idea, a lo mejor sobre la atención, y cuando me meto en el móvil para apuntármela, ya me salta un WhatsApp, de ahí un mail, me quiero meter a leer quién es Bruno Patino y de Bruno Patino me meto a una vorágine de internet a ver y me pierdo. Y cuando quiero retomar la lectura, ha pasado de repente 20 minutos que se han volado así. Total. Y he perdido el hilo. Por supuesto, a mí me pasa constantemente, o sea, yo lo dejo, creo, bueno, no es un libro en el que yo hable en primera persona, pero creo que queda claro en el libro que todos somos parte y para mí víctimas de esta situación y yo desde luego no soy un ejemplo de nada, lo que sí intento es darme cuenta y resistirme, ¿no? Darme cuenta de qué cosas me generan inquietud y cuando puedo es cuando tengo tiempo, cuando me lo permite, porque a veces por labores profesionales tienes que estar en ese nivel, digamos, de inquietud. Y también cuando soy capaz, el puedo también tiene que ver con ser capaz, darme cuenta y resistirme. Estamos todos en eso y además pero yo quiero también dejar claro que no somos responsables, o sea, no es cosa nuestra que estemos así, sino que nos han diseñado esas herramientas que se supone que están para conectarnos, son herramientas de distracción, ¿no? El término armas de distracción masiva, que no lo invento yo, o sea, dicho por ahí, recuperando eso de las armas de destrucción masiva de George Bush, ¿no? En el fondo, eso es la economía de la atención. Hay un montón de canales, como hablábamos antes, que están luchando por captar tu atención con objetivos comerciales y lo están consiguiendo. Y efectivamente, la atención, que no era una cosa de la que nosotros andásemos sobrados, si tú tienes perro o si has visto a los animales, los animales en general están muy atentos a todo. Sí. Y nosotros en general somos más distraídos. Ahora somos más distraídos que nunca. Y bueno, yo creo que es una resistencia constante, ¿no? Y por eso yo propongo, hablando otra vez de las soluciones, que el principio de si hay una solución es darse cuenta. Sí, darse cuenta. Además, es que luego se entra en una especie de, no sé si llamarlo bucle o círculo vicioso de difícil salida. Tú haces referencia ahora que lo acabas de mencionar cuando creemos que todo depende de nosotros, ¿no? Que es un poco lo que cimenta la autoayuda a veces. Y luego tú hablas de cómo a veces todo se vuelve ya casi de humor negro cuando ciertas compañías se lucran de lo que ellos mismos están creando, ¿no? Tú hablas de del tema del mindfulness y todo esto. Sí. Como luego las compañías que están creando esa falta de atención son los que ofrecen luego apps y servicios que cobran o que se dedican a ofrecerlo y que
es un círculo, o sea, es una... Con los mismos mecanismos de distracción que utilizan cualquier otra aplicación. Efectivamente, hablo de aplicaciones, en este caso de meditación, que hay varias y que están siendo un éxito, porque claro, la gente tiene anhelo de recuperar esa atención, consciente o inconscientemente, más o menos explícito, digamos que la gente tiene ese anhelo. Entonces ven que ahí les aportan una solución. Lo que pasa es que los mecanismos son los mismos. Como funcionan estas aplicaciones es con esa suerte de capacidad de enganche. O sea, las aplicaciones en general móviles, las redes sociales están diseñadas por los equipos de gente más lista de casi todas las áreas, diseñadas para engancharte con técnicas de conductismo muy bien planteadas, ¿no? De cómo canalizar, digamos, tu atención y a través del vicio, ¿no? Del enganche. Sí, y las aplicaciones las notificaciones, los claro, premios... hace mucho que no entras en esta aplicación. Sí, exacto. Te has perdido esto. Una y esto, medallita por... Claro, la gamificación también va por ahí. Y esto las aplicaciones de meditación también lo tienen, ¿no? Entonces, bueno, es lo que siempre ha pasado, digamos, con el capitalismo, que ahora yo diría que es turbocapitalismo, ¿no? Que se apropia, digamos, incluso de lo que es contra él, ¿no? De lo que ataca. Pues pasó con el punk, por poner un ejemplo que todos tenemos en la cabeza musical, ¿no? Y de repente se convirtió en una cosa comercial, y pasa también con las aplicaciones de meditación y con lo que nos inventemos, ¿no? Yo por eso en la contraportada del libro pone muy claro, esto no es un libro de autoayuda, porque quien se lea el libro verá que yo pongo... El dedo señala, digamos, lo que yo creo que es el culpable, que es esa cosa tan etérea que es el modelo económico, pero al final es fácilmente de localizar en muchos casos, ¿no? Es verdad que en alguna librería está en la sección de autoayuda, cosa que me divierte y me congratula, porque igual lo compra alguien que piensa que es un libro de autoayuda y se encuentra con un manifiesto filosófico y político, pues ole, ¿no? Está bien, ¿no? También ser un submarino en otro territorio, ¿no? Y luego también yo tenía, que creo que es lo interesante a veces de los libros, que te plantea sentimientos contradictorios, ¿no? Y manejarlos. Por ejemplo, el ruido, que yo personalmente el ruido me afecta mucho, pero al mismo tiempo, de alguna manera, tiendo a asociar ruido con libertad, porque en los lugares a veces más opresivos o las sociedades más opresivas es donde no hay ruido, porque el ruido está bajo sospecha, donde tienes que hablar en murmullos, en clave, donde ciertas cosas te van a multar o te van a castigar por dar la nota. Claro. Entonces, el ruido en el fondo a veces puede ser eso, es un poco... Es necesario, es una forma de comunicación, es una forma de ejercer la libertad, ¿no? Y de unirnos más de algún modo. Cuando en la pandemia la gente salía a ¿qué? A aplaudir, ¿no? Un poco o a hacer caceroradas, ¿no? Pero sí, esto que planteas es muy interesante porque, como hablábamos al principio, aquí estamos hablando de una cosa, como casi todas, compleja. Yo estoy haciendo una defensa del silencio, siendo consciente y expresándolo en algún momento del libro, que el silencio también es una forma de opresión. Tú lo has citado perfectamente en el aspecto político en algunas sociedades, ¿no? Silenciar al otro, silenciar al oponente, es una estrategia de opresión política. Pero también es una estrategia de opresión en las relaciones personales, ¿no? En las relaciones de violencia, por ejemplo, en la pareja, el silenciamiento de la pareja es una forma de opresión, ¿no? Incluso en las relaciones laborales, ¿no? Sí. No vayas por aquí, te hago esto, el mobbing, ¿no? Como lo queramos llamar, es el silencio. El silencio puede ser también un rasgo de opresión. Por tanto, yo cuando hablo de silencio como lugar de resistencia, que también para mí es político, lo hago desde que sea un silencio desde la libertad, ¿no? En cuanto a lo que dices del ruido, es muy interesante esto. Claro, también lo menciono en el libro, la palabra ruido no tiene una definición que no salga de lo subjetivo. Claro. Menciono varias y no me acuerdo cuáles son exactamente, pero te metes en Google y buscas las definiciones tanto de la RAE como las más científicas realmente no hay ninguna, y básicamente el ruido es un sonido que molesta, puede ser un sonido estrepitoso, pero claro, para un cazador-recolector del Paleolítico, o los pocos que quedan ahora, ruido también es el sonido de una ramita al partirse, un sonido sutil que a él le pone en alerta. Eso también es un ruido, porque es un sonido que le alerta, ¿no? Entonces, ruido puede ser muchas cosas dentro de la subjetividad. A mi madre le podía parecer
y le puede seguir pareciendo, aunque ya está acostumbrada, que la música que yo a veces, yo escucho todo tipo de música, pero me gusta mucho el punk. Y le podría parecer ruido. Y yo, que he escrito un libro sobre silencio, pues yo qué sé, me voy a Barcelona próximamente a presentar el libro y el día anterior me voy a un concierto de punk. Pues vivan las contradicciones, ¿no? Sí. O esto, el ejemplo de la moto con el tubo de escape recortado, ¿no? Pues para el señor o señora de la moto eso es música celestial. Para mí probablemente es ruido, ¿no? Ahí entra la subjetividad. Tú metes en la habitación a ver una película a 4 personas y nadie se pone de acuerdo con el volumen para verla. Por Entonces, ejemplo. Claro, ahí hay mucha subjetividad. Y efectivamente, el ruido entendido como vida, o sea, no existe el silencio absoluto, científicamente se puede conseguir, pero... Una cámara de esas anecoica. La cámara anecoica es una cámara sin eco, simplemente no hay reverberación, ¿no? Pero el silencio absoluto se puede conseguir en condiciones, digamos, que suponen que no hay vida. Si hay vida, hay vibración, y si hay vibración, hay sonido, con lo cual no lo llamemos ruido, pero silencio absoluto no hay, ¿no? Entonces, a partir de ahí ya hay distintos grados de subjetividad de lo que es ruido y de lo que no es ruido, con lo cual la vida es sonido, no vamos a decir ruido, pero sí, la vida es sonido. Y por ejemplo, hablando de las ciudades, una ciudad viva es una ciudad en la que hay algarabía. Lo que pasa es que una cosa es la algarabía y otra cosa es el ruido permanente, tanto en lo físico sonoro como en lo mental, ¿no? Y el ruido permanente, lo que pasa es que hay ruidos que damos por asumidos, los coches, ¿no? Que son la máxima fuente de ruido en una ciudad porque es la más constante, no porque sea la más estrepitosa. Está demostrado que la presencia constante de ese ruido de los coches, ese run run al que ya no le prestamos atención, incluso hay gente que vive en una casa con mucho paso de coches y dice, es que a mí me recuerda a la playa, ya, pero es que te está haciendo mal. Sí. Porque esa alerta que supone el ruido, esa ramita, recuerdo del cazador-recolector que suena, pone en funcionamiento unos mecanismos del organismo, de los animales, y nosotros somos animales, para responder a esa alerta. Es decir, tú te pones en guardia. Cuando hay una alerta, ese es el estrés. El estrés es que tú te pones en guardia para luchar por tu vida. Sí. Lo que pasa es que cuando hay un ruido que no responde, constante, que no responde a una alerta, tú te pones en guardia, el cuerpo se pone en guardia para nada, con lo cual esas sustancias y esos mecanismos que se generan van a otras partes del organismo. Eso lo dicen que es malo con los niños cuando dicen que no vayas cuando están llorando porque generas en ellos y en ti algo malo. Cuando tú no reaccionas a su llanto y le dejas que llore, eso es lo que estás produciendo, que el ruido ya no tenga ese efecto y vaya por otros lados. Sí, y esas sustancias que van al organismo te acaban enfermando porque afectan al sistema inmunológico, entre otros, ¿no? Entonces, efectivamente, esto es una cuestión de subjetividad, pero también de equilibrio, ¿no? De armonía. O sea, está bien el sonido, que a veces será ruido y a veces no, y según quien considera que sea ruido y según quien no, pero el ruido constante, sano no es. Ya, y hablando de coches, también me hacía gracia algo que yo había pensado, pero tú lo cuentas muy bien en el libro, que con los coches eléctricos ahora tienen que tener un ruido, aunque no lo necesiten, porque estamos tan acostumbrados a escucharlos por la calle que te atropellan. Por seguridad vial. Claro. Este es las paradojas de la evolución de la especie humana, que a veces cuando tienes tiempo de apartarte un poco son divertidas. Sí. O sea, divertidas como imagínate que viene el extraterrestre, ¿no? De la guía de la autopista galáctico a vernos y se despiporra de esto, ¿no? Esto es una de las cosas que le haría mucha gracia. Claro. Es decir, efectivamente, como en la ciudad vamos... aunque la cultura visual está ganando a la sonora, a la auditiva, pero el sonido es muy importante. Muchos cruzamos la calle de oído. Claro. Yo también. Sí. Todos, desde niños, claro, estamos acostumbrados a calcular cuánta distancia hay. Como el proceso de cambiar de coches eléctricos de coches de combustión a coches eléctricos, como estamos comprobando, no es de un día para otro, porque en general todo en la vida son procesos. Pues claro, si tú de repente metes un factor, coches eléctricos, que no hacen casi ruido, porque sí hacen algo, ¿no? Con la banda de rodadura, digo en el original, sí. La banda de rodadura de las ruedas, con el pavimento se hace algo de ruido, pero es mucho más silencioso. Si no les metes nada, pues alguien decidió, sospecho que con buen criterio, porque la seguridad vial es importante, meterles unos sonidos. Entonces, por eso llevan esas musiquitas que son como, ¿te acuerdas? Pues cuando Windows tiene su musiquita de apertura, sí. Algunas están compuestas por gente muy famosa. Hans Zimmer ha compuesto la música de algunos de los coches eléctricos de una marca. Claro, es un señor que ha ganado un Oscar, o 2 o 3, no sé cuántos, y está componiendo músicas para coches eléctricos, ¿no? Entonces esto es fascinante. O sea, fascinante digo como espectáculo de qué raritos somos, ¿no? Sí, pero
Incluso, y también eso, hablas mucho del ruido mental y del ruido que tenemos dentro, ¿no? Hay una frase que me gusta de Tennessee Williams, el dramaturgo, que decía, en la memoria todo parece acontecer con música, ¿no? Porque incluso nuestros propios recuerdos parece que llevan banda sonora y que hay ruido ahí y estamos siempre fabricando pensamientos. Bueno, ya sabes que la memoria es un relato, ¿no? Hay un libro que cito de Will Storr, ¿no? Que es La ciencia de contar historias, que habla desde la neurociencia. Es un buen libro para gente que nos dedicamos a escribir o escribir guiones o lo que sea, que habla de cómo funciona nuestro cerebro como constructor de relatos, ¿no? Que nosotros necesitamos, digamos, contarnos las cosas a través de historias. También tiene que ver neurocientíficamente con la red neuronal por defecto, ¿no? Para empaquetar el mundo y el universo, que es una cosa que realmente nos estallaría a la cabeza si lo viésemos tal cual es, en nuestro pequeñito cerebro, a pesar de que pensemos que sea tan grande y tan útil, ¿no? Y la memoria, efectivamente, es un relato sobre el pasado, que nosotros elegimos cómo construir, elegimos o no, porque hay quien piensa que no hay un libre albedrío ni siquiera en la vida en general como para tenerlo en la memoria, ¿no? Entonces, ese relato que nos construimos, en el fondo es una ensoñación. Estos sueños que cada uno, yo siempre me pregunto si los sueños de cada uno serán distintos, ¿no? Si el que tiene una cultura muy visual tendrá unos sueños editados por Guy Ritchie y el que la tiene menos visual, nosotros que nos dedicamos a escribir, igual los tenemos hechos por Tennessee Williams, ¿no? Más lentorros, ¿no? Pues con los relatos, con los recuerdos pasa un poco igual. En realidad nos estamos inventando todo el rato las cosas que pasaron y las cosas que creemos que van a pasar. Y de esa manera también estamos un poco evitando estar donde tenemos que estar. Pero bueno, eso es otra historia de la que también hablo en el libro. Bueno, eso lo decía Séneca, ¿no? Le decía lo de que el hombre que reniega del pasado, que lo peor que puedes hacer es renegar del pasado, ignorar el presente y temer al futuro, ¿no? Pues un poco esto, a veces estar en todos lados menos un poco en el ahora, ¿no? Sí, eso que te decía de cómo funciona nuestro cerebro tiene mucho que ver con eso. Nosotros estamos todo el rato sufriendo y la diferencia entre la palabra sufrimiento y la palabra dolor es importante porque el dolor es real. Si yo no lo voy a hacer, me levanto y te piso un pie, eso es dolor. Pero si tú estás pensando que yo me voy a levantar a pisarte un pie, estás sufriendo. O si estás pensando, por salirnos de esta metáfora tan mínimamente estoicofiana del pisotón, si estás pensando lo que tuviste que hacer ayer pero no hiciste, eso es un sufrimiento. Sí. Y eso los ejercicios de meditación, los que no vienen a través de aplicación, la vipassana, la meditación zen, te enseñan a sentarte en silencio para tratar de concentrarte en tu respiración o en otras cosas, para que no, como dice la gente, para no pensar en nada, si en el fondo es un entrenamiento para que tú veas que tu cabeza está produciendo todo el rato, pero todo el rato es todo el rato, como si fuesen fuegos artificiales. Casi uno, cuando lo hace, acaba imaginando o viendo esos pensamientos como chispas de las sinapsis cerebrales, como tu cabeza está produciendo todo el rato esos pensamientos, ¿no? Y la clave de enseñarte eso es para que aprendas a diferenciar el pensamiento de la realidad. ¿Tú meditas todos los días? No, o sea, los meditadores buenos siempre te dicen que meditar es un fracaso. Yo en el libro cito a un vídeo de YouTube que encontré en YouTube de un meditador zen que dice meditar no sirve para nada. Es decir, que no hay que buscar una intención ni un fin en la meditación, sino simplemente es una forma de sentarte a plantearte la vida. Yo hay épocas que medito todos los días un ratín y, por ejemplo, últimamente no, pues porque no me da la vida. Ya. Entonces también si el hecho de tener que sentarme a meditar supone una inquietud, pues entonces estoy haciendo un pan con unas tortas, ¿no? Y yo creo que, o sea, ni soy experto ni quiero ser gurú de eso, pero me parece una cosa interesante por lo menos entender qué es. Sí, a mí también, yo medito, no me considero tampoco ni un experto, pero hace tiempo leí sobre el asunto y a veces cuando te acercas a algo y no lo conviertes en tu personalidad, ¿sabes? Totalmente de acuerdo. De repente descubres muchas cosas y cosas interesantes. Y la meditación es una cosa de ellas. Yo di un curso de meditación porque me atraía a ese mundo hace tiempo y probablemente eso y otras cosas me han traído a escribir sobre esto, muchas lecturas que no solo tienen que ver con esto. No es un libro el mío espiritual, ni yo soy especialmente espiritual, aunque no le quito ningún valor a todo eso, todo lo contrario. Pero yo di un curso de meditación con una profe que tampoco, si la conoces, es nada espiritual. Ella luego tiene su vida espiritual. Y ella
que es muy buena poniendo metáforas, decía que que me decía, mira, esto es como, todo va el profesor Miyagi en Karate Kid, que le ponía a Karate Kid a dar cera, a pulir cera, y Karate Kid decía, ¿para qué narices sirve esto? ¿Pero por qué no me enseñas a pegar y a defenderme? Entonces Karate Kid daba cera y pulía cera sin saber muy bien por qué, pensaba que le estaba limpiando el coche al profesor Miyagi, hasta que un día le fueron a dar unas patadas y las paró, ¿no? Porque era el mismo movimiento de dar cera, pulir cera. Al final eso es la meditación, es un entrenamiento, digamos, para que tú en un momento de tu vida sepas que lo que estás pensando no necesariamente es la realidad. O sea, que te puedes estar confundido por tus propios pensamientos, que tiene mucho que ver con eso del sufrimiento que hablábamos. Muchas veces sufrimos gratis, porque no nos damos cuenta, gratis, es decir, sufrimos, sí, gratis, porque no nos damos cuenta que eso es pensamiento. Si tú estás pensando que yo me voy a levantar a dar del pisotón, estás perdiendo el tiempo, estás sufriendo gratis, porque no sé si me voy a levantar a darte un pisotón, pero en cualquier caso no lo estoy haciendo, ¿no? Entonces, eso nos pasa constantemente, pensando en cosas que van a pasar en el futuro, o que pueden pasar en el futuro, o que cosas que pasaron en el pasado y que podíamos haber hecho de otra manera, porque además nuestro cerebro funciona siempre poniéndonos a nosotros como protagonistas, ¿no? Es el fenómeno spotlight ¿no? El fenómeno foco que queremos que todo... En esta fina línea entre el ego sano y el ego insano, ¿no? Y entonces eso es un buen entrenamiento, aunque solo sea conocerlo. A mí me ayuda muchas veces no solo meditar, sino leer buenos libros sobre meditación. La biografía del silencio es un buen libro. De Pablo Dors. Sí, pero hay algunos otros que yo de vez en cuando pues los ojeo, y porque de alguna manera entiendes situaciones de tu vida, de ese momento o de momentos pasados, y ves que hasta que no llegue el dolor puedes estar en otra situación. Eso no quiere decir que ni yo, ni Pablo Dors, ni el Dalai Lama no pequen en cualquier momento de sufrimiento, porque es que claro, es parte de cómo funciona nuestro cerebro. Esa red neuronal nos da cosas malas, pero también nos da cosas buenas. Es la divagación, que nace la divagación mental, que de ahí nacen momentos creativos o momentos de distracción que nos llevan a cosas que nos interesan. Es decir, o sea, que el vagabundeo mental, ¿no? El vagabundeo mental, exactamente. Como todo vagabundeo, puede ser bueno o puede ser malo. Uno de los, también un gran defensor de la meditación es David Lynch, que ha escrito y habla muy bien trascendental, que no sé exactamente qué consiste, pero sí, y esa es la prueba de que puedes ser meditador y ser un tío muy oscuro en tu obra creativa, como él lo es, ¿no? Pero sin embargo tener luz, por ejemplo, para hacer la historia verdadera, ¿no? La Straight Story, que es una película que sabes que es de David Lynch y tiene el sello de David Lynch, y sin embargo es una película luminosa, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esto es el conocerte a ti mismo, no desde ese lado de autoayuda, el conocerte a ti mismo para conocer, para estar en la atención y conocer, por tanto, el entorno y estar en lo otro también, estar en ti para estar en lo otro, que es complejo, pero si quieres lo explico con más detalle. Es también asumir tu complejidad, tus contradicciones y las de lo otro, es decir, las del mundo, ¿no? Y por tanto, no estar en eso que decíamos también antes de las respuestas todo el rato, ni en las soluciones. Oye, pues claro, es que yo de esto no sé, es que de esto no sé, no voy a opinar, es que esto me viene grande. Qué bien decir de vez en cuando eso, ¿no? No, es un alivio. Es como eso, un momento de meditación casi, oye, no todo tiene un efecto y una respuesta inmediata, y no todo tiene la meditación te enseña eso, ¿no? A enfrentarte con tus pensamientos y no hacer nada al respecto, sino estar tranquilo. Con los pensamientos, no, claro. En ese momento. Otra cosa es, habrá cosas que efectivamente tengas que hacer algo, ¿no? Luego hay otra filosofía que menciono en el libro a partir de la experiencia de Fukuoka, ¿no? Que era un agricultor japonés que su teoría tiene un libro fantástico que recomiendo, aunque el que lo vaya a leer no vaya a montar un huerto en su vida, pero es muy interesante también a nivel filosófico, que se llama La revolución de la brizna de paja, que básicamente lo que dice es dejar hacer a la tierra. Si la tierra da alimento siempre, tú puedes cultivar un huerto, pero sin llenarlo de pesticidas, incluso sin quitar todas esas hierbas que se llamamos malas, pero que él sostiene que en cierta medida dan vida a la tierra, ¿no? Y él trabajaba esa teoría a partir de una filosofía oriental, de varias, pero de una que se llama Wu Wei, que es la no intervención, que tiene que ver con que nosotros sentimos que somos todo el rato protagonistas, como individuos y como especie, ¿eh?
todo el rato protagonistas de esta historia llamada vida, y que por tanto, en lo individual, por ejemplo, estamos, pues eso que hablamos antes del libro, yo tengo que tener las soluciones para todo. Bueno, ¿por qué? Porque soy tan protagonista, ¿no? O sea, igual es un poco narcisista pensar que yo tengo esas soluciones, y también un poco como especie. O sea, nosotros lo rompemos y nosotros lo arreglamos. Pues ojalá, pero es que igual no somos los protagonistas que creemos que somos. Eso parte más de un relato tipo película Armagedón o cosas así, que realmente de cómo funciona la vida. Obra maestra, Armageddon. Que el propio Ben Affleck dijo, no sería más fácil enseñar a unos astronautas a hacer un pozo en vez de llevarlos del pozo a la luna, como convertirse en astronauta, ¿no? Aquí tenemos la tradición del cuestionario Proust para saber más del invitado, y aquí te voy a hacer varias preguntas para saber gustos, manías, filias, fobias. A ver qué tal se me da. Seguro que muy bien, Pedro. ¿Cuál dirías que es tu idea de felicidad perfecta? Tú que además de felicidad tocas un poco en el libro, esa búsqueda de la felicidad, ¿no? A mí me gusta, la felicidad me parece un producto en venta como concepto de felicidad absoluta. Yo creo que en la vida hay momentos, instantes, diría yo casi, de que estás muy guay, y el siguiente pues puedes estar hecho papilla. Entonces a mí me gusta, para mí un sinónimo de felicidad es tranquilidad. Y no lo digo porque haya escrito este libro, de verdad que llevo muchos años pensando, quizá porque he sido un tío muy inquieto mentalmente y con mucha guerra interior, ¿no? Entonces siempre he anhelado la tranquilidad. Yo creo que ahora tengo más de la que tenía. Entonces, pensando en esa felicidad absoluta, que para mí es tranquilidad, no sé si absoluta, porque efectivamente también me gusta la algarabía de vez en cuando, pues un paseo por la naturaleza con mi perra. A veces mi perra me inquieta porque es muy inquieta y no hace más que buscar juegos. Pero sí, un paseo por la naturaleza. Ahora, creo que además cuando hablamos de aburrimiento, confundimos aburrimiento con no entender lo que está pasando alrededor, ¿no? Y a mí ahora me está dando por intentar oír los pájaros y saber diferenciar a través de una aplicación, es decir, que recomiendo a todo el mundo, que es de la Universidad de Cornell, que es una especie de Shazam de pájaros, ¿no? Que te localiza el canto del pájaro. Ahora te la paso. La necesito ya, ¿eh? Pues yo también tengo un lugar donde me gusta leer, hay muchos pájaros sonando ahora. Bueno, ahora es el momento, la primavera es un momento loquísimo, sí. Y justo antes de este periodo, donde todavía no habían brotado las hojas, oías y podías ver en muchos casos, ¿no? Entonces, ahora últimamente para mí es el campo. Tenemos un refugito en la Sierra de Madrid y por el Valle del Lozoya, que me parece como la más completa en cuanto a vegetación y geografía y tal. Y para mí eso es sinónimo de, no voy a decir felicidad absoluta, pero tranquilidad. Bueno, que de hecho, no sé si te lo leí a ti o lo leí en algo que estaba leyendo complementario a tu libro, pero que claro, que el ruido de las ciudades también afecta a los pájaros, sí, mucho sí, evidentemente, pero que claro, porque el ruido de los pájaros es importante para que ellos, como rito de apareamiento, entonces se escucha menos, entonces ya hay menos huevos, entonces el canto de los pájaros es una forma de comunicación. Yo estoy también muy metido ahora para salir del antropocentrismo en estudios sobre plantas y animales, y es fascinante, ¿no? Cómo las inteligencias de los otros animales, incluso de las plantas, son inteligencias por un lado y comprenden también mecanismos de comunicación, mecanismos de cognición y muchas otras cosas, ¿no? Entonces, efectivamente, los pájaros utilizan los cantos para comunicarse, efectivamente en las ciudades, y no solo porque el ruido humano, digamos, en eso que yo digo en el libro citando a Murray Schafer, que él llama imperialismo sonoro, se extiende incluso por los parques naturales, porque los aviones hacen un ruido de 1000 pares de narices que eso también afecta. Entonces, yo cito el ejemplo, yo vivo en el centro de Madrid y un día cruzando la calle San Bernardo, que es una calle para quien no conozca Madrid, con 3 carriles por sentido, con coches pasando todo el rato, autobuses, motos, de todo, te oigo un mirlo pegando unas voces loquísimas, ¿no? Entonces me pongo a investigar y efectivamente, hablando con gente de ese Overlight, me dicen, sí, los pájaros cambian, algunos cantan más alto y otros no, otros directamente se callan, digamos que para mantener esos niveles de comunicación que necesitan, porque lo necesitan, ¿no? Entonces, efectivamente, nosotros evolucionamos con más ruido y ellos tienen que evolucionar con más ruido. Y la ciudad también está llena de pájaros. Yo recomiendo a la gente que en ese ruido, un poco como esos juegos de
concentración visual en el que tú en una imagen podías sacar varias cosas, ¿no? Pues en la ciudad, en el sonido, pasa un poco igual. Si tú te concentras, empiezas a escuchar el ruido de los pájaros sobre el ruido de los coches, verás que hay un montón de variedad de ruido, ¿no? De cantos de pájaros. Y algunos de ellos están yendo a voz en grito, ¿no? Sí, sí. Montserrat Caballé en versión Mirlo. Van a acabar los mirlos siendo como pavos reales, ¿no? Teniendo que sacar plumas para para que ya se les va a escuchar. ¿Y cuál dirías que es un gran miedo que tengas? Buenísima pregunta. Bueno, tengo muchas inseguridades y supongo que esos son miedos. Pues mira, a partir me interesa también el asunto de la muerte, que me parece una experiencia relacionada con la vida. Entonces, en mi cabeza creo que la tengo bien colocada, la mía. Y te diría que hasta tengo cierta curiosidad por vivir el momento, si la vida me da tiempo para vivirlo. Pero te diría, y aquí me estoy poniendo un poco profundo y quizá tétrico, aunque a mí no me lo parece, porque creo que la muerte... Hay un libro fantástico de Manuel Cocha que se llama Metamorfosis, que habla de cómo la vida es dar vida todo el rato y la muerte es, tanto de los individuos como de las especies, es dar vida todo el rato. Entonces, yo creo que tengo bien colocado eso, pero quizá tengo un miedo que es si realmente lo tengo bien colocado, porque la vida, mi experiencia reciente es que cuando está la gente cerca de morir, se agarra como puede a ese momento, y hay gente que muere bien y gente que muere peor. Y no te diría que un miedo, pero en esa curiosidad que tengo, seré tan capaz como creo que quiero ser para vivir ese momento desde la tranquilidad. Pues habrá que verlo. Hay un libro también de Hitchens que me gusta, el de Mortalidad, que habla de cómo él se enfrenta a ese momento. Él, desde siempre era muy racional en todo lo que escribía y pensaba, cómo lo afronta y cómo lo lleva. Sí, sí. Bueno, hay muchos momentos, yo creo, de la evolución nuestra como individuos, tanto como animales como humanos, que creo que son claves, ¿no? Y ese es el momento. Si tienes la oportunidad de vivirlo desde la conciencia, puedo salir de aquí, que me caiga una maceta en la cabeza y pues Javier dirá, pues no le dio tiempo Lo saco esta semana, que viene muy bien. tendrá más audiencia. Pero no sé, si hay esa oportunidad, a mí me parece interesante ver cómo se vive ese momento de la muerte. ¿Y un rasgo que no te guste de ti mismo? Antes era iracundo, yo creo que ahora lo voy controlando. Creo que soy inseguro. Y en algunos casos no me gusta. Y bueno, un poco dejado para o sea, no soy desordenado, pero soy dejado para la vida cotidiana y el día a día, un poquito, ¿no? No soy un desastre, pero bueno, no. Y es curioso lo que antes decías, que... Perdón, y a veces he sido autoexigente y por tanto demasiado exigente. Creo que lo sigo siendo y no me gustaría serlo tanto. Ajá. Es interesante lo que decías de que tú eres tranquilo, pero que por dentro eras alguien muy inquieto. Y eso es algo muy común que me encuentro últimamente, de gente que por fuera me da la impresión de ser alguien muy tranquilo, incluso muy, muy tranquilo, pero por dentro es todo lo contrario. Y lo de la procesión va por dentro, ¿no? A mí también me puede ocurrir. La gente cree que yo soy muy, muy tranquilo, incluso rozando la pachorra. El pachorrismo. Incluso rozando el Big Gran Lebowski, pero no. O sea, por dentro soy muy contrario. Estoy todo el día rumiando todo el día. Yo no sé si en mi caso, no sé, en todos los casos, tiene que ver con la introversión. Yo soy un tipo, en el libro hablo, en el capítulo de Contra la simpatía, es un poco el título de una provocación, habla de la introversión y la extroversión, ¿no? Yo soy un tipo muy introvertido, que he ido dulcificando esa introversión y he sido introvertido y tímido a la vez, lo cual es básicamente ser un niño burbuja en algún momento, a pesar de que lo suplía eso con carácter y creando personajes macarras, más o menos macarras y tal. Entonces, quizá esto que dices de por fuera tranquilo y por dentro un poco volcán,
igual en mi caso, no sé si en todos los casos es así, responde un poco a eso. Al final las personas que somos introvertidas somos introspectivas y digamos que lo que estamos es bullendo para adentro todo el rato, mientras que los extrovertidos están bullendo para afuera, ¿no? Diciéndolo muy simplemente, ¿no? Entonces en mi caso yo creo que va un poco por ahí. Y yo creo que por eso te decía que cada vez creo que soy menos, porque también, digamos, a la introversión se domestica, ¿no? Lo que sí creo, y es lo que yo sostengo en ese capítulo, es que está muy bien que los introvertidos sean introvertidos y que los extrovertidos sean extrovertidos, pero que cada uno nos respetemos en lo que son, que respetemos al otro en lo que es y en cómo es, ¿no? Porque primero aprendemos de los otros y aprendemos y nos encontramos en esos momentos de término medio, ¿no? Y podemos ir y volver sin exigir al otro que sea una manera, ¿no? Y recupero una pregunta que creo que me dejé antes, que es esto de que los silencios incómodos, ¿no? Yo he vivido como introvertido toda mi vida la sensación de que tenía que hablar de cosas, la conversación casual, la conversación de ascensor. A mí eso me costaba un mundo. Ahora he aprendido, y no hace muy tarde, que eso es parte de mi carácter y saberlo ya me tranquiliza. Y creo que en la sociedad tendemos hacia exigir que la extroversión sea norma. No solo por la exhibición que hay a través de los canales digitales de los que ya hemos hablado, sino porque en las escuelas se está enseñando a niños muy pequeños a presentar en público como si ese fuese lo que tienen que hacer un niño de 6 años. Hace poco un amigo me decía, no, es que mi hija mañana tiene su primera presentación en pública y la estoy ayudando a los 6 años. Una niña que hasta donde yo sé es bastante introvertida, pero bueno. En las oficinas también, en las universidades, y efectivamente en muchos trabajos es importante saber hablar en público, pero quizá el recorrido de una persona y de otra tiene que ser distinto. Sí. Entonces se está imponiendo un poco un modelo que es un poco el de la sociedad del espectáculo norteamericana, ¿no? En el que, jo, mira los americanos, es que hasta el público, los programas de tele parece que son los presentadores y tal. En todo tipo de gente y no todos somos iguales. Yo creo que en sociedades urbanas occidentales, históricamente, y esto es una evolución cultural, pero el silencio era extraño, ¿no? Estás muy callado, eres raro, ¿no? Sí, lo de silencio incómodo. El silencio incómodo, o sea, claro, es que me he acordado por eso. Y creo que eso ha sido así y que cada vez es más. Haz un ejercicio, y quien nos oiga también lo puede hacer. Si pones en Google introversión, en imágenes, verás a gente taciturna que se lleva las manos a la cabeza como que está sufriendo y tal. Esto retrata la imagen, o sea, esto no es que Google se lo invente. Google ya sabes cómo funciona, ¿no? Funciona poniendo un poco lo que la sociedad piensa que es un término, ¿no? Sí. Entonces, esto no es así. O sea, los introvertidos no somos gente que sufrimos, somos gente que estamos callados. Sí. Entonces, tanto valor tiene estar callado como estar hablando todo el rato. Yo creo que somos muy complementarios. Y creo que, o sea, primero, no todo el mundo es introvertido o extrovertido. Hay muy poca gente que sea absolutamente extrovertida. Bueno, absolutamente no hay nadie, ¿no? Pero muy extrovertida y muy poca gente que seamos muy introvertidos. Pero está muy bien cuando mi mujer Martina, que es una mujer estupenda, es extrovertida, pero ella sabe escuchar. Entonces, somos muy complementarios. Y ella entiende que yo a veces estoy callado y yo entiendo que ella a veces necesita expresar cosas. Y nos encontramos muy bien ahí. Y este pequeño ejemplo yo creo que sirve para el común, ¿no? Entonces, encontrarse en no quieras que el otro sea como tú eres, sino respeta que el otro sea como es y encuéntrate con él en ese punto intermedio en donde desde Aristóteles sabemos que está la virtud. Mm, mm. Y un último viaje que te haya resultado interesante, tú que tienes un libro sobre el turismo como gran invento hasta que deja de serlo. Qué buena pregunta. A ver, yo soy uno de esos que está dejando de viajar después de haber viajado mucho. Mis padres nos llevaban de viaje. Yo he trabajado en medios de viajes y por trabajo he viajado mucho y también por placer. Eh, pero desde hace muchos años, y no solo antes de escribir el libro del turismo, que es de 2018, empecé a encontrar que ese formato de viaje, en el que era un poco hacer check-in en sitios y tener una experiencia un poco
rápida y edulcorada y una visión un poco, pues como un pájaro que chupertea el charco y se va volando, ¿no? Pues no terminaba de ser lo que a mí me gustaba. Respetando que lo haga la gente, más allá de que creo que la gente tiene que saber los costes sociales y medioambientales que hay en torno al turismo, que es un asunto complejísimo, ¿no? Que ahora estamos viendo que lo es y que hay gente que sufre, digamos, por ello. Y entonces, y esto no es llevar el agua al terreno del libro, sino lo creo de verdad, lo que me he dado cuenta en los últimos años en estas excursiones por el campo, en esa casa en la sierra, es que hay un viaje fascinante que es ir todos los días, o no todos los días, pero muchos días por caminos, por los mismos caminos naturales y ver cómo lo que se mueve es el mundo. Tú te mueves muy despacio, caminando, por rutas frecuentes, digamos, por la montaña o no por la montaña, por el llano, y lo que se mueve es la vida. El cambio de las estaciones, el sonido de los pájaros es distinto, la fisonomía del campo o del bosque es distinta porque los árboles tienen su ciclo. Y a mí eso últimamente, y insisto, en serio, no es por llevarme el asco a la sardina del libro del silencio, te lo dirías un año antes, 2 años antes de haber escrito el libro, porque esta experiencia es anterior, me tiene fascinadísimo, Javier. Me tiene fascinadísimo porque me he dado cuenta de que para disfrutar de las cosas y conocerlas en profundidad no hace falta ir a toda leche, de las cosas no, de la vida, sino ir despacio, ¿no? Y aquí hay un montón desde Thoreau a un montón de los Flaners, un montón de gente que lo explica muy bien desde hace siglos y también en la cultura occidental, no solo en la oriental. Entonces, este viaje constante que es caminar por los sitios dándote cuenta de cómo cambian los sitios frecuentes, pues a mí me tiene fascinado. Es que es muy bonito lo de la diferencia en la repetición. Eso es muy bonito. Cuando un mismo escenario, lo que tú has definido muy bien, va cambiando. Constantemente. Y no es el mismo. Y es lo de estos cuadros que hacía unos graneros y que el cielo cambiaba, todo cambiaba. También hay pintores japoneses que dibujaban como la misma ola o el mismo trozo de mar, Sí. diferente cada día, diferente. Y es muy, muy bonito. Bueno, lo que hace Antonio López, lo que hace Quintanilla también, ¿no? Que está en la expo que acaba ahora en el Thyssen, que ellos mismos dicen que si mueven un poco su mirada a la derecha cambia todo, ¿no? Sí. Eso es un ejercicio de atención, de estar en el sitio y de aceptación y de entendimiento de que efectivamente todo está en el proceso natural de la vida, es un viaje, ¿no? Y esa metamorfosis de la que hablaba antes a través del libro de Cocha, tú la puedes, no entera, porque te estallaría, vuelvo a decir, la cabeza, pero la puedes ir percibiendo, ¿no? Entonces, esa atención, que vuelvo a repetir la palabra, me parece que es un viaje en sí mismo y yo creo que lo otro es el viaje como producto es un anhelo en muchos casos creado, ¿no? Como el rollo, no, es que ahora tengo que ir a Copenhague porque me han dicho que hay no sé qué, y ahora tengo no sé qué. Yo tengo amigos que están todo el rato viajando y haciendo cosas y yo les miro con cara de agotamiento. Es como miro a mis amigos que siguen saliendo hasta las 8 de la mañana, que les miro, que es algo que yo he hecho, que les miro y digo, ¡jo, qué cansancio me da solo irte! Pues los que me dicen que su agenda de viajes, que son algunos de los que pueden, porque mucha gente ya no puede hacer eso, por dinero me refiero, les miro como cansado, ¿no? Y en cambio tú me dices, en serio, ¿dónde te irías? Pues ahí, para que te hagas una idea, Martina y yo estamos repitiendo, aparte de esa casa, todos los años, por estas fechas, nos vamos una semana al mismo sitio desde hace 4. Para nosotros eso es una gloria bendita. Es decir, yo lo mismo. Y yo antes era del otro, ¿eh? Sí. Y he descubierto que en esto, en esas repeticiones, estoy mejor. Sí, es interesante el concepto. Y una charla de alguien que te haya impresionado, alguien que hayas escuchado, tú que te estás en el mundo, que has trabajado en el mundo cultural, el mundo periodístico, el mundo, alguien que te haya impresionado por su capacidad de hablar o en YouTube, o alguien que te haya, que una charla que hayas asistido o lo que sea, alguien que te haya impresionado por su capacidad para transmitir ideas y contagiar lo que sea, entusiasmo o indignación o lo que te haya gustado. O alguien de Bueno, la música, de tu pasado punk.
voy a ir diciendo alguna cosa que igual me ha impresionado, no necesariamente en el buen sentido. Yo tuve la oportunidad, que estaba escribiendo un libro para la fábrica, para un cliente de la fábrica, sobre temas de acción social, y estuve en Venezuela, en un pueblito en las faldas de los Andes, donde íbamos a hacer unas excursiones, visitando unos proyectos sociales, y vi un aló presidente en directo de Chávez, ¿no? No sé si todos los oyentes se acordarán, pero Chávez era el presidente de Venezuela, que súper polémico, pero que en ese momento era ya polémico, y yo me acuerdo de estar caminando por los Andes y estar en la sociedad todavía incluso ahí dividida, aunque ahí estaban muy a favor, porque decían había hecho mucho por ellos, no me quiero meter en ese jardín, pero él tenía un programa de radio y de televisión en directo. Este señor, como Fidel Castro, se caracterizaba por dar discursos de 8 horas, ¿no? Sí. Hacía un rasgo del comunismo latino o bolivarianismo en su caso, ¿no? Y entonces tenía un programa en directo de 6-7 horas, y yo estuve en Mucuchíes, que es un pueblito de los Andes venezolanos, y él justo ese día llegaba a ese pueblo a dar su aló presidente en directo, ¿no? Y ya me acuerdo de estar en la iglesia con el cura de la iglesia, de no, es que viene y me quita a la gente de la iglesia, ya la polarización ya se veía ahí. Y bueno, fui a ver la charla, y efectivamente el tío tenía ese magnetismo. No me meto si me gusta o no me gusta lo que decía, pero también se la colaban, ¿no? O se colaba, ¿no? Pero claro, estaba hablando todo el rato y improvisando. Entonces invitó a una niña pequeña y dice, ¿y tú qué comes en el colegio? Y digo, pues no como nada. ¿Y por qué? Pues no sé si dijo, soy testigo de Jehová o algo así. Entonces el tipo ya no sabía qué decir. Entonces estaba hablando todo el rato, ¿no? Esto lo cuento a modo de anécdota, realmente porque no se me ocurre, no porque no haya oído charlas interesantes, ¿no? El otro día estuve en Conde Duque, en Madrid, en una charla entre Marta Segarra, que es una catedrática de una universidad francesa, es española, que tiene un libro fantástico que se llama Humanimales, y ella era la que preguntaba a Vinciane Desprez, que es una filósofa que está muy metida en el mundo de la teología y también está escribiendo sobre la muerte, y estaba hablando de... No fue la charla muy fluida, pero hablaba de cosas muy interesantes en torno a la inteligencia animal, el antropocentrismo y el antropomorfismo. Y decía cosas tan interesantes como que un poco de antropomorfismo, es decir, de poner facultades a los animales, no es malo porque nos hace empatizar con ellos, sobre todo a según qué especies animales en las que sí podemos tener conexiones en cuanto a sus formas de comportamiento, ¿no? Pero que mucho antropomorfismo era malo porque al final era pensar que todo tenía que ser como somos nosotros, y que desde luego el antropocentrismo era malo. Bueno, malo, ella no ponía esos juicios de valor, ¿no? Y esa charla me está llevando a leer a Franz de Waal, que tiene un libro fantástico que me estoy leyendo ahora, que se llama, creo que es Somos suficientemente inteligentes para entender la inteligencia de los animales, ¿no? Que es una persona que sí dedicada a la etología, o como la llama, la psicología cognitiva, ¿no? Porque una obsesión que yo tengo últimamente es salirnos del centro, salirme yo y salirnos como especie del centro de la mirada subjetiva y narcisista a la vida, al universo y a la naturaleza. Nosotros, que nos creemos los protagonistas de esta preciosa película que es la vida, en realidad llevamos aquí menos de un minuto de la película, y probablemente, sin ponerme tremendista, aunque duremos mucho tiempo, no vamos a estar más de 10, y sin embargo creemos que somos el centro, no ya del mundo, sino del universo, ¿no? Esto de, hay vida inteligente fuera, digamos, ¿qué es vida inteligente? ¿Qué es vida, ¿no? Entonces yo ahora estoy muy en eso, ¿no? Leyendo a Mancuso, hablando de la inteligencia de las plantas, y leyendo también libros sobre cómo piensan los animales, porque creo que eso es una forma de mirar el mundo de otra manera. Y de una manera que tiene que ver con eso que te hablaba antes del anhelo de tranquilidad. Dices, oye, pues no me pongo el peso del protagonismo, sino soy un actor muy secundario. De hecho, soy uno de esos que le dan un uniforme y sale al fondo de la batalla, ¿no? Sí. Y últimamente de animales, ¿qué es algo que te haya parecido muy fascinante de cómo funcionan o cómo...? Porque te lees de abejas y de repente es la sociedad más perfecta, elegante y tal que se ha creado, ¿no? De los animales. O ahora lees sobre las orcas, Sí. y eso están Pues, loquísimas, pero son inteligentes. Pues el otro día tuve un insight que llaman en publicidad, ¿no? Una iluminación, ¿no? Iba caminando por el centro de Madrid y de repente iba caminando yo,
en una calle muy estrecha, creo que era la calle Limón, y había unas palomas en la calzada, ¿no? Y de repente viene un coche, y esto lo habréis vivido muchos en el coche o fuera del coche, y de repente las palomas, como se van, tú piensas que se van porque las vas a atropellar, ¿no? Y ellas se van, pero en el fondo están un poco por delante un rato, un poco un San Fermín, digamos, Sí, pequeño. un recortador de estos, ¿no? Que Sí, y de repente dije, hostia, que están jugando. Y efectivamente los pájaros juegan. No sé si las palomas en ese momento estaban jugando, ¿eh? Pero ahí tuve esa iluminación y dije, coño, que es que venía también de haber observado en un charco hediondo, en el parquecito donde yo paseaba a la perra, en uno de los parquecitos donde yo la paseaba, unos gorriones disfrutando de un baño en un charco, pero como nosotros chapoteando de pequeños en la playa, ¿no? Y eso también fue una especie de iluminación. Y venía de ver eso unos días antes y de quedarme un poco embobado viendo eso. Y vi eso a las palomas que están jugando. Y efectivamente, luego leyendo a autores que hablan de animales y de cómo ellos hablan también de que el juego es un rasgo de inteligencia y también es un rasgo de atención, es decir, están atentos al entorno. Eso que estaban haciendo las palomas, sea juego o no, sé que viene el coche, estoy muy atenta a cuándo llega, para irme en el momento en que llega. Todos pensamos que las vamos a atropellar, pero no las atropellamos porque ellas están muy atentas. Entonces, ese juego me parecía fascinante. Y luego, hablando de animales, yo convivo con una perra, con Courtney, que se llama así por Courtney Barnett, no por Courtney Love. Courtney Barnett es una cantante australiana que me gusta mucho. Que sacó este disco con Kurt Weill. Con Kurt Weill, que me hace buenísimo. Fantástico disco. Nosotros, Martina y yo, somos muy amigos, amantes de Courtney Barnett, no somos amigos suyos. Y la perra se llama así por ella. Y yo convivo con ella. Entonces es un ejercicio constante en el que nos esforzamos ambas partes por entendernos. Yo creo que ella se esfuerza más que yo, o consigue mejor que yo, pero le ves la cara de esfuerzo, ¿no? Pero yo hago todo lo posible por entenderla y siempre me quedo con las ganas de saber qué demonios entiende a través del olfato, que es ese sentido que ellos tienen tan hiperdesarrollado, ¿no? Y me encantaría en algún momento meterme por una rendija y entender un poquito eso, porque tiene que ser un universo inacabable. ¿Una palabra que escribas o digas demasiado muy a menudo que te quieras corregir? El otro día creo que hice una entrevista en la radio y alguien en los comentarios, ya sabes que la escuela luego decía, todo el rato diciendo digamos. Pues bueno, pues debe ser que la digo mucho. Yo digo bastante taco, aquí me he estado conteniendo, alguno me ha salido. Y bueno, sí, creo que tengo algunas coletillas, digo bastante taco, y luego me invento nombres constantemente. A mi perra la llamo cada rato de mil maneras, a Martín, el hijo de Martina, también le llamo cada rato de mil maneras, uno de los hijos de Martina, son 3. En fin, inventarme todo el rato, estoy todo el rato. Esta mañana lo pensaba, yo pienso mucho en palabras, ¿no? Entonces estoy todo el rato usando palabras y me gusta cambiar. Incluso yo diría, respondiendo a tu pregunta, que me gusta cambiar las palabras con las que soy pesado también. O sea, me da por rachas. Sí. Y me gusta no imitar las de otros, porque a veces digo, no, yo estoy diciendo esto porque se lo he oído a este. No me gusta, voy a ser pesado con otra palabra que sea mía, ¿no? Y me gusta, bueno, cuando nos gustan las palabras, pues nos gusta ser pesado con algunas y cambiarlas. ¿El primer disco que te quisiste comprar con tu dinero, que quisiste ahorrar y... Bueno, no, yo he sido muy aficionado a la música siempre, de muy jovencito, en lo que era EGB, en quinto EGB, yo me hice socio del Heavy Metal Club y tengo una foto que he perdido con el carnet del Heavy Metal Club. Me regalaron por ser socio una muñequera de pinchos, un póster gigante de AC/DC y no sé cuántas chapas de no sé cuántos grupos. El kit, el starter heavy. Sí, exacto, el starter kit. Pero antes de eso, yo creo que el primer disco que me compré fue el de la Orquesta Mondragón. Yo nací en el 72, pues este disco debía ser del 80, no sé si era El viaje con nosotros o cuál es, lo tengo todavía. Del 82. Con Gurruchaga. Con Gurruchaga, sí. Porque como todo niño pequeño que quiere ser mayor, que es lo que me pasaba a mí, y no sé si les pasa a todos, pero a mí me pasaba, me hacía mucha gracia, la parte teatral por supuesto, pero me hacía mucha gracia que decían tacos, ¿no? Sí. Y no se cortaban, ¿no? Entonces yo dije, pues esto me gusta. Entonces, ahí, eso yo creo que es el primero que compré. Luego me compré muchos de heavy metal, obviamente, y luego me pasé al punk. Y luego ahora escucho todo tipo de música. Yo he trabajado en el mundo de la música, tenía un sellito discográfico pequeño, sigo a veces haciendo programación musical en algunos eventos.
He trabajado como periodista musical, iba a decir crítico musical, pero es como, Sí. no sé si es la palabra, y sigo siendo muy aficionado. Y para que la gente que oiga esto vea que no soy un cenizo, que todo lo tecnológico le parece mal, a pesar de que en el modelo de negocio podemos hablar largo y tendido, yo creo que el momento que hay ahora en el que hay acceso barato a mucha música, yo lo estoy disfrutando mucho, porque estoy descubriendo cosas que a mí me vuelan la cabeza nuevas todo el rato, con las músicas que me van interesando. Pues ahora estoy metido en el jazz, pero hay formatos de jazz, sobre todo en Inglaterra, fascinantes, que es gente que ha nacido con esa acumulación, con esa llegada de música total, y entonces utilizan un lenguaje combinado de jazz, hip hop y un montón de cosas. Bueno, hay un montón de cosas que me vuelan la cabeza, entonces estoy todo el rato disfrutando de música nueva. Me dedico a capturar canciones que me gustan y a hacer listas de reproducción que voy colgando por ahí cada 3 meses. Y os sigo muy metido en la música. Entonces, la música, podríamos hacer otro podcast entero solo hablando de eso. Un último gran descubrimiento tuyo. Matías Aguayo es un productor de música electrónica chileno instalado en Alemania porque se fue una ida familiar, una huida familiar, ¿no? Lleva muchos años haciendo música, pero yo lo he descubierto hace poco, aunque él lleva muchos años, y él hace una música electrónica minimal en el que últimamente mete voces, algunas veces inspirados en lo latino, y estuvimos viéndolo el sábado pasado en el Sótano en Madrid, una sesión fantástica de 2 horas y bueno, loquísimos, bailando fenomenal. Pero eso lo combino con Neil Young, que es una de mis pasiones, o con el punk. Próximamente a Barcelona me voy a ver a Turnstile, que es un grupo de hardcore americano que me vuelve loco. En fin, insisto, podríamos hablar mucho de esto. ¿Y punk, cuál ha sido tu grupo fetiche? Hay muchos, ¿no? En la parte hardcore americana, esa que fue una evolución más bruta en cuanto a energía del punk, pues está Minor Threat, que luego fueron Fugazi, que me gustan mucho. Están Black Flag. En el punk así inglés, pues están, por supuesto, los Clash, que sobre todo a mí el disco que me gusta es Sandinista, que es precisamente el que es menos punk, que me parece que se adelanta muchos años. Es un triple disco en el que se meten en música disco, en reggae, en dub, y que a mí me parece que lo oyes ahora y todavía hay cosas que nos están descubriendo. Y también me gustaba el punk cazurro vasco, tipo Escorbuto, Cicatriz, estas cosas, también me gustaba y todavía de vez en cuando me lo pongo, ¿no? Y me gusta compartir. Lendacaris muertos también. Lendacaris muertos me pilló ya cambiando de chip. Y todavía voy a conciertos de punk. Ahora voy con Teo y con Candela, los hijos mayores de Martina, y les meto en el pogo y de vez en cuando me meto yo. Que para un señor de 51 es un buen ejercicio físico. Fugazi, que era un grupo que eso sí que se mantuvo la esencia. O sea, mantuvo. Hay en el hardcore americano, sobre todo, también en el punk, pero una estética y una ética que a mí me ha influido mucho. Como buen ser humano lleno de contradicciones, no la sigo a rajatabla porque es prácticamente imposible, pero está el rollo del do it yourself llevado al extremo de autoproducción, autogestión y control de todas las fases del proceso, que a mí me parece... Y no cobrar más por los tickets. Un concierto de Fugazi en la Sala Revolver en Madrid, estaban los del grupo en la puerta controlando que no hubiese invitados, porque de esa manera podían hacer eso democrático de que no cobrar por los tickets más de lo que ellos decían que no había que cobrar. Y en los discos ponían no pagues más de $9,99, que eso a España llegaba un poco diluido porque las distribuidoras tal se lo saltaban porque ellos no estaban para controlarlo, ¿no? Entonces, a mí eso me ha influido realmente mucho en mis intereses, digamos, vitales y quizá incluso se puede percibir en los libros un poco en una visión crítica, en análisis crítico de la realidad, ¿no? Y siempre un poco estar con esa mirada, con preguntas, pero no dar todo por válido. ¿La primera película que quisiste ver 2 veces? ¿Que quisiste volver a verla? Yo era muy aficionado al western, por un lado, a las películas de vaqueros que decíamos. No me puedes pasar de Fugazi a John Ford así de repente. Puedo. Y curiosamente a los musicales también. Y siendo muy chiquito, por ejemplo, Solo ante el peligro, que ya la había visto creo que en la tele, me gustaban mucho Los Siete Magníficos y Solo ante el peligro, ¿no? Que no tienen nada que ver una con la otra, pero me gustaban las dos. Y Solo ante el peligro, un día me enteré que la iban a decían que la iban a poner por última vez en cine, en unos cines de Carabanchel. Yo era un chico de 11, 12 años, ¿no?
y me hice una expedición en metro a Carabanchel a ver Solo ante el peligro. Hice lo mismo también con Siete nombres para siete hermanos, que no me preguntes por qué me gustaban los musicales, el mundo del claqué, de Fred Astaire y tal. Y también hice para ver esa peli en el mismo cine de Carabanchel, que además la gente fumaba y bebía cervezas, y a mí me impresionaba mucho porque era un niño realmente, y iba solo a verlo, y me gustaba mucho. Y luego vi muchísimas veces La Gran Evasión. La Gran Evasión. La de Steve McQueen, que se fugan de la cárcel, con lo de que le meten en la nevera, que está en la nevera con la pelota de béisbol. Y esto es, primero, porque la peli me gustaba mucho, pero tiene una causa tecnológica, digamos. Acababan de salir los grabadores reproductores de vídeo. Y mi vecino de abajo, Íñigo, estábamos siempre juntos, él y yo y muchos otros, pero su familia fue los primeros del bloque que se compraron un vídeo, ese era un Betamax. Entonces grabaron La Gran Evasión. Y yo creo que esa película la he podido ver 60 veces fácil, porque uno de los planes era vamos a ver La Gran Evasión, ¿no? Y la veíamos, y la veíamos, y la veíamos. Y yo creo que es una buena película. Menos mal que es buena película. Pero es un poco lo que decías antes, de encontrar matices en la repetición, ¿no? Bueno, Al final. lo que había en ese momento es falta de oferta también. O sea, era la película que teníamos grabada, ¿no? Pero hay algo, y cuando vuelves a ver una película por segunda y por tercera vez, pierdes detalles, te dejas de la trama porque ya la conoces y te fijas en otros gestos, en otros detalles. Sí. Y ahí Yo me he quedado bueno, creo que estoy a tiempo, pero me he quedado todas las semanas, hablando de Perfect Days, ¿no? De esta peli de Benders, la última, todas las semanas me entraban ganas de ir a verla. En parte por ver detalles y en parte porque es que me acuerdo de muchas. Yo tengo mala memoria, que es una cosa nefasta para un escritor. Gracias a Dios hay cosas para escribir y acordarte, pero de las pelis me acuerdo muy mal, incluso de los libros me acuerdo muy mal. Pero de esta me acuerdo, y a pesar de eso quería volver a verla. No lo he hecho, pero porque la vida he dicho que no me ha permitido, pero quizá no me he permitido yo, ¿no? Pero sí me gustaría verla más veces, porque no solo para ver esos detalles que dices, sino también para disfrutar de esos momentos. Y luego yo creo que tanto en las pelis como en los libros, como en muchas cosas, el conversar sobre ellas con gente, no necesariamente con tu misma opinión, es muy rico. Sí. Yo con Perfect Days he hablado mucho con Marta Peirano, que es muy amiga mía. Que también sale en el libro, ya ha escrito un libro sobre... Sí, ella presentó el libro en Madrid y hemos dado muchos paseos hablando de Perfect Days y ha sido muy rico, bueno, con ella y con más amigos míos, algunos dedicados a lo audiovisual y otros no. Y ha sido muy rico esas conversaciones porque nos hemos encontrado en común, pero también nos hemos encontrado cosas, bueno, con esa peli y con muchas otras, ¿no? Ayer hablaba con otro amigo de la zona de interés y cómo cada uno encuentra sus matices y cosas que no te gustan y al hablarlas te das cuenta de otras miradas y eso, ¿no? A mí me encantó La Zona de Interés. Me pareció... me gusta mucho Jonathan Glazer. Ha hecho los videoclips que más me han gustado. Bueno, y cine publicitario ha hecho muchísimo Sí. también. Y La Zona de Interés me parece que es un ejercicio atrevido, pero creo que sale muy bien. Clava la pirueta que intenta. Yo creo que es muy difícil que te salga algo bien sin querer, sin parecer pretencioso, sin ser frívolo, sin complicarte la existencia. En esta época además en la que todo se puede malinterpretar, que, bueno, de hecho a él le ha ocurrido un poco, ¿no? Pero me parece muy buena película. ¿A ti te gustó? A mí me gustó. Hay cosas que me gustaron menos y hay cosas que me gustaron mucho, que son muy de matices. A mí me gusta también, y es una cosa que he aprendido hace poco, yendo al teatro con mi amigo Ricardo, un día me decía, no, pero bueno, hay que ver las cosas que están... Igual está bien juzgarlo. Bueno, primero, igual no hay que ir a juzgar, ¿no? Que es un poco... Somos todos críticos de cine, de televisión, de fútbol, de todo, ¿no? De motos, por un lado. Y luego, sí, el analizarlo, igual hay cosas que están bien, ¿no? Porque en el fondo es la vida misma, ¿no? O sea, pues hay momentos que están bien y momentos que están menos bien. Entonces, en la zona de interés hay algún momento que a mí me parece muy chulo, pues, por ejemplo, cuando la madre habla dice un apellido judío, que ahora no me acuerdo el nombre, que está dentro del campo, y dice que ellos, los que están fuera, servían para ellos, ¿no? Y te das cuenta de cómo cambió ahí de repente, y luego esa propia madre se va porque no lo puede soportar, ¿no? Que también tenemos tendencia a mirar las cosas muy maximalistas, y pues hay humanidad también o gente que se dio cuenta o que se da cuenta de que no puede soportar ese nivel de inhumanidad, por otra parte, ¿no? También me gustó ese final
que combina, bueno, sin hacer spoiler, Sí, el lleva lo real, presente sí. y el pasado. Me pareció un recurso que en ese momento cobra sentido. Por supuesto, el recurso sonoro está muy bien. En fin, creo que es muy interesante. Y luego hay otra cosa que hablando ayer con Nacho, con mi amigo Nacho, cómo esa mujer, en el fondo, ese retrato de esa familia es un retrato de la sociedad de consumo que vendrá luego, ¿no? Esa forma de vida que anhela Sí, esa ama de casa años perfecta, 50 Estados es años Unidos. 50 Estados Unidos. De hecho, me contaba Nacho que luego él vio la peli, se investigó, como hacemos todos luego, tal. Esta mujer delató a su marido que estaba escondido y ella se casó con creo que con un norteamericano y vivió una vida de ese tipo. Del pastel de manzana en el Alféizar, ¿no? Exactamente. A mí me recordaba mucho a esas películas americanas de los 50. Bueno, no solo de los 50, sino a esa sociedad americana, pues desde Mad Men hasta Eduardo Manos Tijeras, esa vida suburbial de la sociedad de Sí, consumo. Pleasantville y todo esto, Sí, sí. de anuncio o de cuadro incluso, ¿no? Entonces eso también era como muy interesante, ¿no? Como en ese momento terrorífico ya se atisbaba el mundo que venía, ¿no? Mm. De cómo la burguesía, que además no era burguesía porque venía de ser servicio, anhelaba esa vida sosegada en ese terror, ¿no? Mm. Que solo estaba separado por una calle. ¿Cuál dirías que es tu estado de ánimo actual? Pues mira, inquietud, o sea, la calma desde la inquietud. Yo, hablando claro, como decíamos antes, por supuesto el ámbito literario en general no nos da para vivir a casi ninguno. Y entonces nos tenemos que dedicar a otras cosas y yo me dedico a temas de comunicación, de relatos de comunicación, en temas sociales, culturales, medioambientales, urbanos, tanto con mi empresita como para otros. Y he pasado un periodo de poco trabajo, ¿no? En el que aproveché para escribir el libro, pero ese momento de tranquilidad para escribir el libro en horario laboral, pues de repente se me hizo muy largo y he tenido pocos ingresos y eso me ha generado mucha inquietud porque no llegaba y ahora he pasado de 0 a 100, digamos, tengo mucho trabajo, lo cual está bien, pero no quiero perder la mirada, la calma y quiero mantener, no digo horarios, porque los que trabajamos un poco por nuestra cuenta, bueno, en general ya nadie tiene unos horarios fáciles, ¿no? Pero como mantener un pie en sí, me gusta hacer las cosas que hago, pero no quiero ser esclavo de eso, ¿no? Y me gustaría encontrar de nuevo el espacio suficiente para pues poder dedicarme a más libros, tanto de ficción como de ensayo. Entonces, es como entre la calma y la inquietud y tratando de domesticar ambas cosas. Lo de hay dos lobos dentro de ti, ¿no? Eso. Bueno, hay un lobo que es la necesidad, que también me viene bien. Es decir, yo efectivamente, como tengo tendencia a la introversión y a la introspección, si me metiese en la calma absoluta, no solo igual me aburriría, sino igual me comería a mí mismo por dentro, tipo Ouroboros. Entonces yo necesito actividad y en lo laboral lo hay, en lo profesional lo hay. Entonces, pero también necesito comer. Entonces es que y pagar el alquiler, que no está barato, como todo el mundo sabe. Entonces, bueno, pero creo que no hay que dejarse a los que somos, preguntabas antes por los miedos, ¿no? Los que creo que todos en general, pero más los que somos autónomos quizá tenemos ese miedo a, bueno, un poco como los cazadores recolectores. Cualquier pieza que pase a nuestro lado la cazamos y ya veremos si nos la comemos ahora o si encontramos una forma de conservación, ¿no? Entonces estamos diciendo a todo que sí todo el rato y a veces petamos porque no nos da, el día tiene las horas que tiene y la vida tiene unas exigencias que a veces hay que cumplir, ¿no? Entonces hay que encontrar el equilibrio entre no sentir que estás dejando pasar oportunidades y sin embargo tener una vida profesional que te dé para vivir y si es rica pues mejor, ¿no? Mm. Y un lema o una frase que tengas, que lleves contigo, que te acompañe, que te tiendas a lo mejor a repetir, no te voy a decir como un mantra, pero que tengas de algún modo presente. Yo no sé si la repito, pero en el libro cito a Josep María Esquirol, El de la resistencia La íntima. resistencia íntima, y cito una frase que creo que representa muy bien en donde quiero estar ahora, que es vivir es él dice vivir no es vivir, vivir es darse cuenta. Que hemos hablado del darse cuenta varias veces en la entrevista, ¿no? Y habla aquí de la atención. Y aquí voy a hablar de la atención, voy a meter ese paréntesis que quería, ¿no? La palabra atención es una palabra con el significado de poner el foco en algo en alguien y también cuidarlo, ¿no?
al otro, incluso a uno mismo también, ¿no? Y eso, y en el libro cito a Simone Weil y a Amador Fernández Sabater y a otros autores, nos conecta con el amor. No el amor romántico, apasionado, idealizado, que evidentemente nos hace daño, sino con el amor al otro, que es lo que hablábamos todo el rato antes del entendimiento, ¿no? El escuchar y el entender al otro, ¿no? Entonces, el ejercicio de atender nos conecta con nosotros mismos y con el entorno, y de eso hemos estado hablando todo el rato. Hemos hablado, si te fijas, de animales, hemos hablado de naturaleza, de pasear por el campo y ver cómo es el mundo el que se mueve y no tú, o tú poco. Y eso es un ejercicio de atención, y eso es un ejercicio de amor por esta conversación. Y siento si parece que me estoy poniendo muy hippie, pero entender la palabra amor como yo la estoy entendiendo. No es que yo esté apasionado locamente por esta conversación, pero la estoy disfrutando mucho, porque es una conversación en que tú me preguntas y a partir de lo que yo te contesto y viceversa, estamos caminando en común, ¿no? Si eso lo trasladamos a la vida en general, que creo que es lo que falta, y de esto que estoy hablando va en realidad el libro que he escrito, es decir, lo que falta es, lo que hay es mucho ruido que nos permita estar en silencio para atendernos y para atender el resto, y por tanto entendernos, empatizar, querernos y querer a los demás y a lo demás, para caminar juntos y no cada uno como individuo, ¿no? Entonces, ese vivir no es vivir, es decir, no es dejarse llevar, sino es darse cuenta. Para mí es una filosofía, ahora mismo, un lema que tengo hasta tatuado, porque creo que lo explica todo, ¿no? Si digamos que el ruido, la inquietud y la prisa es la corriente que nos lleva, por la cual nosotros solo tenemos que dejarnos llevar, no hacer ningún esfuerzo, ¿no? Si nosotros como especie animal y humana se dice que estamos hechos para explorar, para movernos, incluso para hacer ruido, hay un ejercicio que es movimiento y que es exploración, que es resistir. Y tiene que ver con el título del libro de Esquirol y por tanto con la frase que él pronuncia. Y resistir es una fuerza que haces, por tanto es movimiento. Y resistirse a ese canto de sirena del ruido, la inquietud y la prisa, para mí es darse cuenta de que hay otro lugar para ti, otro lugar vital, mental, para ti, para mí, para todos, desde el cual podemos construir las cosas de otra manera. Esto no es autoayuda, porque lo que estoy es criticando lo que hay alrededor. O sea, esos cantos de sirena es la corriente que nos lleva, no es una corriente impersonal, hay empresas y modelos detrás, pero en la medida de lo posible darnos cuenta de las cosas que realmente queremos y nos hacen bien, hacer esa resistencia a mí me parece vivir. Y por tanto, y volviendo a algunas preguntas, ¿viajes todo el rato? Pues a mí eso no me parece vivir. Me parece darme cuenta que yo disfruto más en lo corto, en la mirada sobre lo pequeño, en los paseos por el campo, no sé qué, me parece vivir. Darme cuenta de esas cosas me parece vivir. Y por eso creo que esa es a tu pregunta de qué frases, esa es una. Y hay otra que le vi a un amigo mío, Chicho, que es pintor, que vive en Estados Unidos, pintor de cuadros y de murales, que me encantó y que dice: not understanding is a miracle, ¿no? No entender es un milagro. Y me parece que, aunque parezca contradictoria con la que acabo de decir, tiene muchísimo que ver. Y tiene que ver con eso que he empezado hablando de no tener las respuestas, sino quedarse, si acaso, solo en las preguntas, sino simplemente como observadores y personas que estamos aquí para disfrutar, contemplar y darnos cuenta, ya está bien. No tenemos que tener todas las respuestas, no tenemos que entender todo y no tenemos que estar todo el rato haciendo un esfuerzo por estar en otras partes, sino estar donde tenemos que estar. Pedro, pues me he disfrutado mucho de la conversación. Lo dices al final, ¿no? Dices, contra el ruido, la inquietud y la prisa, silencio. Entonces, sí, tu libro se llama Silencio, que todo el mundo se acerque a él para conocer, leer y quizá no entender, no saber todas las respuestas, pero sí disfrutar de la lectura y de los temas que planteas, que son siempre interesantes y atrevidos y valientes, como te digo, tratar el turismo, tratar el silencio, el ruido. Próximo libro, La cuadratura del círculo, algo así. Te puedes meter en algo así de sencillo, algo como eso. Sí, efectivamente, pues me gusta meterme en jardines para contemplar desde el jardín Sí. cómo es eso. Así que ojalá
eso nos traiga otra vez a encontrarnos aquí. Yo he disfrutado muchísimo la conversación. Creo que es una isla, digamos, cuando uno hace promoción de libros, poder hablar con calma con una persona que te escucha, te atiende, no porque los demás no lo hagan, ¿eh? No es una crítica a otros, pero bueno, el no tener el cronómetro está muy bien y creo que eso se transmite muy bien a los oyentes y yo lo soy, no constante, pero del podcast. Habría estado bien, ¿eh? Que trajeras tu manifiesto contra la prisa y estar yo aquí con el cronómetro. Como en una partida de ajedrez, Karpov Sí, y Kasparov, ¿no? exacto. Bueno, podrías haber hecho el cuestionario prusiano a hacerlo así, ¿no? Con Sí, tiempo. Exacto. Pues un placer, Pedro. Gracias, Javier.